Estamos de vuelta aquí en el show de Nelson y en este momento tenemos el inmenso honor de conversar con una emprendedora que es referente de servicio, de autenticidad, de echar hacia adelante sus negocios en las distintas localidades del país. Además es fundadora de una escuela de belleza llamada Chromatic, un nuevo emprendimiento también que coquetea con la salud y el bienestar de la mujer, con Relinda. Es auténtica y sobre todo creadora más que de belleza, de una experiencia donde la gente se siente sumamente bien. Es comunicadora, creadora de contenido y estaremos conversando con una persona que verdaderamente ha sabido impactar positivamente a el desarrollo de Santiago y del país. Está con nosotros Arleni, la antigua. Arleni, por fin Dios se mío, me dio. Gracias, muy honrada de estar aquí con ustedes y también de estar en la plataforma de Don Nelson, de la familia del cocodrilo, ¿verdad? Porque son gente que tienen que ver mucho con mi historia de crecimiento, tanto en los medios de comunicación, como luego ese espaldarazo, ese apoyo cada vez que toco la puerta a este grupo de medios, pues siempre están abiertas para mí en todos mis emprendimientos, mis aventuras comerciales en las que me he visto envuelta desde que salí de los medios de comunicación hasta la fecha. Así que mil gracias por tenerme aquí. He tenido la oportunidad ya de compartir contigo en otros escenarios hace mucho tiempo, inclusive antes de graduarnos en la universidad. Ya habíamos compartido en unas actividades y todo y nos conocemos desde hace mucho. Es que nosotros somos sindicalistas también. Estábamos ahí, sin embargo, no había podido tener la oportunidad de entrevistarte y hablar y conocer más de tu vida, o sea que me siento muy emocionado. Vamos a conocer un poquito de la vida de Arleni, porque la gente ya cuando se habla de Arleni la Antigua piensa Bella. Arleni la de Bella. O Bella de Arleni. Pero, ¿quién es Arleni la Antigua? ¿De dónde viene? Se graduó magna cum laude, en comunicación social. Para lo que decían que es profesional de la comunicación, es periodista, licenciada en comunicación. Pero, ¿de dónde viene? ¿Dónde nace? ¿Cómo crece la niña Arleni? Bueno, yo nací en Sabana Grande de Boyá, esa es la provincia Esmeralda, Monteplata, es un municipio que pertenece a Monteplata, es un pueblo de gente muy trabajadora, muy estudiosa, gente que, por ejemplo, se gradúa del bachiller y de una vez se va a Santo Domingo a estudiar. Sin embargo, yo llegué aquí a Santiago a los 13, 12 años, empecé el segundo de bachiller aquí, hice el tercero y luego ya me fui a Santo Domingo, pero quedé muy conectada a Santiago, a la cultura de aquí, a la gente, como a la idiosincrasia del Cibao. Y luego duré como 3 o 4 años con mi familia, todo esto en la capital, y ahí decidimos regresar a Santiago. Desde esa fecha, desde este tiempo a la fecha, van 20 años que ya yo tengo en Santiago. Y de aquí no me saca nadie. Nadie, no es imposible. Yo amo esta ciudad. Pero es una marca de la ciudad. Yo amo esta ciudad, amo su gente, amo sus calles, o sea, mi carro anda solo. A veces yo digo, voy para tal sitio y termino en Bella Los Jardines o termino en Plaza Internacional, porque la verdad que me he desempeñado mucho aquí. A esta ciudad le he dado todo, también esta ciudad me lo ha devuelto. Pero como niña siempre fui muy tímida. Es verdad. Increíblemente. Increíble. Tiene que explicarnos esa transición entonces, porque cualquiera que la vio posteriormente en los medios y ahora en las redes sociales, se imaginaría eso. Yo creo que las personas, si nos disponemos, transformamos nuestra personalidad. Primero hay que entrar en un proceso de introspección y saber cuáles son esas actitudes que te van o no te van a ayudar a lograr tus metas y tus propósitos. Y yo que elegí estudiar comunicación, no porque yo andaba como un micrófono, ni una cámara, ni una cámara, yo nunca fui así, yo siempre fui muy tímida, sino porque cuando me hice mi test psicológico universitario, salió Derecho, salió Magisterio, bibliotecología, imagínate yo trancada en una biblioteca. Y salió comunicación y yo me identifiqué mucho. Yo, wow, sí, comunicación. Siempre me apasionó la televisión. Desde que empecé a estudiar, como a los 2 años, me involucré en los medios. Pero
yo hice un switch en mi personalidad. Desde que yo dije que iba a estudiar comunicación, yo dije, pero que yo no puedo ser tímida. Uno puede ser tímida. Que todas estas inseguridades yo tengo que sanármelas. Sí. Es que yo tengo que leer, ¿cómo que se llaman los libros? Juventud en Éxtasis. Y todos esos libros que uno empezaba a leer de la juventud. Y me apasioné con la lectura, me apasioné con el crecimiento profesional. Recuerdo mucho que a la par de la universidad, yo hacía todos los cursos habidos y por haber. Yo debo tener más de 50 certificados de mi tiempo en la comunicación. Empecé a estudiar locución, oratoria, estudié teatro. También. El teatro ayuda mucho al desenvolvimiento. Al desenvolvimiento, a la forma de hablar, a la forma de ejecutar. Señora, yo hice tanto curso. Yo hice uno de que hasta de términos eclesiásticos en la comunicación. Para uno saber cómo va a llamar al arzobispo. Sí. A los padres. Y a toda esa jerarquía religiosa que es bien claro. importante. No, te voy a decir la verdad. Yo me complico cuando tengo que entrevistar a alguien en el área de la Iglesia Católica. Me complico porque no sé cómo llamarle. Su señoría, pastor, maestro, obispo. Y en mis tiempos en la comunicación, en el sindicato, lo gestionamos ese curso a través del arzobispado. Y fue muy interesante. Entonces, creo que fue eso lo que pasó, que identifiqué mis debilidades, identifiqué mis inseguridades y empecé a trabajarlas. Y ese es un camino que no termina. Es importante decirlo. Es un camino que uno siempre tiene que estar en esa búsqueda de ser una mejor versión de sí mismo, de conquistar sus miedos, de atreverse, de también perfeccionar lo que uno sabe que tiene debilidad. O sea que estamos en ese crecimiento constante. Definitivamente. Y algo muy importante que menciona, la preparación. Nunca dejó de educarse. Entiende que el éxito que quizás pueda decir que tiene en la actualidad tiene que ver con esa preparación, esa constante búsqueda de conocer, de aprender nuevas técnicas. Tiene que ver mucho con mi preparación en todas las áreas en las que me voy dedicando. Porque, por ejemplo, cuando regresé al mundo de la belleza, porque hace muchos años yo tenía el salón en la marquesina de mi casa, o sea, te estoy hablando más de 15 años, y luego ya hace 11 años que emprendí de nuevo en el área de la belleza y me dediqué a fortalecer mucho esas habilidades. De hecho, yo todavía no he hecho una maestría de comunicación, sin embargo, me dediqué a hacer maestrías de color, maestrías de corte, porque creo que en el área en la que Dios te posiciona, en la que Dios te ubica, ahí tú tienes que dar el 100%. Y claro que la preparación tiene que ver, pero no nos podemos recostar de un título o de unas habilidades, de unos conocimientos. La actitud también, el liderazgo de tu vida, de tus acciones y de tus resultados, tiene mucho que ver. Y en el caso de las mujeres, también dejar un poco la ñoñería. A veces porque tenemos un título o porque somos muy capacitadas, no queremos guayar la yuca. Y señores, hay días que hay que remangarse la manga y ensuciarse la manga. Y vamos arriba. Claro, a veces la gente me ve y cree como que yo no trabajo en el salón. Mira, al día de hoy yo recorto, yo hago evaluaciones, yo hago color. Debo decirle que eso me sorprendió mucho en estos días, ver cómo usted atendía a las clientas directamente y recortaba, porque quizás los que conocen la marca Bella saben, son 6 salones en todo el país, tienen una empleomanía grandísima, pero verla en las funciones, eso fue algo que a mí me sorprendió. ¿Por qué le mueve a hacer? O sea, obviamente como dueña de su negocio que quiere cuidarlo, pero quizás con más personas que lo puedan hacer, usted se decide a mí me gusta a atender a sus clientes. Cada cierto tiempo hago como reconectar con los clientes. Actualizarme. Y también para, a través de un liderazgo desde el ejemplo, enseñarle a mi equipo que yo no estoy ahí por casualidad, sino que hay una historia detrás. Y que yo en el 2003 te graduaste con honores en la escuela de belleza. Ahí sí me gradué con laude. ¿Cómo es summa cum laude? El mayor mérito. En el 2003, o sea que hace rato que tú te metías está en la esto. industria. Estamos hablando que son 22 años. Desde que tú te graduaste. De belleza. Me gradué primero de belleza que de comunicación. Sí, porque relativamente es más corto. ¿Cómo nace este amor entonces por la industria de la belleza? ¿Qué fue lo que llevó a decir, bueno, quiero tener un salón en la marquesina de mi casa? Bueno, la historia mía es porque mi familia, que vive en Estados Unidos la mayoría, mis tías, mis primas,
decía, no, cuando tú vengas para Nueva York, tú tienes que trabajar en un salón y en un salón siempre hay trabajo. Sí, porque yo iba se gana bien. Sí, no, yo iba detrás del sueño americano. Sí. Pero cuando yo me di cuenta que el sueño americano estaba a 2 horas de que era mejor el sueño dominicano. Que empezaba a las 9 a trabajar, pero tenía que levantarme a las 5:30. Yo dije, ay, no, yo estoy a 15 minutos de mi trabajo y tengo mi carro parqueado allá en Santiago. Entonces, nada, duré 3 meses en Estados Unidos y regresé. Pero mi amor por la belleza, el que he ido descubriendo en el tema de Bella, ha sido como acompañar a mujeres a encontrar, quizás se oye trillado, pero su mejor versión, pero es que no es la misma la mujer que entra a la que sale de un salón. Y nosotros allí no solo trabajamos el cabello, las uñas, nosotros trabajamos el autoestima, los mejores momentos de las personas, a veces los más tristes también. Nosotros hemos tenido situaciones que hemos tenido que ir a la casa de una clienta porque le falleció un familiar y tenemos que ir a acompañarla, hacerle su cabello para que vaya presentable a la funeraria. La gente dirá, bueno, pero es para una funeraria, sí, pero hay personas como yo que le gusta andar con su cabello bien puesto, bien arregladito. Entonces, la verdad es que he encontrado eso, que trabajar con y para mujeres, la verdad que es algo muy lindo, muy lindo. La belleza es mucha energía, es mucho compromiso, es mucho tú levantar el estado de ánimo, a veces simplemente poner tu sentido de escucha a la disposición, una palabra, un acompañamiento, y la mujer que está más linda también está más empoderada y más dispuesta a ir tras sus metas. Cuando hizo ese salón en la marquesina de su casa, dimensionó la realidad que vive ahora, de que iba a tener varias sucursales. Sí, tú subiste una foto. Sí, de que iba a tener varias sucursales. O sea, ¿lo imaginó? Yo sí lo imaginé. Lo que pasa es que definitivamente hay que hacerse acompañar en los procesos de las personas correctas y también de la inversión. Porque quizás yo sé que esto iba a pasar con mi marca, pero no en la velocidad. Estamos hablando que tenemos 11 años y en 11 años tenemos 8 ya establecimientos, 2 de spa y 6 de salones. Pero en este proceso he encontrado personas que han creído en mi sueño y que han invertido en él. Que eso no es fácil, más en el rubro de la belleza, donde en el sector financiero, por ejemplo, estamos calificados como un sector de riesgo por la informalidad, por la parte de la mano de obra que es muy fluctuante, por la parte de quizás que anteriormente los salones no se veían como empresas, sino como emprendimientos. Entonces, romper todos esos esquemas y estigmas no ha sido fácil. Me ha costado mucha seriedad, mucho compromiso, mucha palabra, mucho dejar, por ejemplo, de comprarme el carro que me gusta para pagar deudas. Exacto. Y de eso se trata. Creo que la confianza que han depositado en mí, yo he sido fiel a eso, en devolver el compromiso. O sea, si tú me das 100 pesos, yo te quiero devolver 120. Porque es un compromiso muy serio, muy importante para mí, que una gente diga, te voy a poner este dinero en las manos, multiplícalo. Claro. Sí, de verdad que eso es muy valioso, encontrar aliados que se sumen a la causa. Pero de verdad que Arlenis es multifacética, no solamente es empresaria, viene del mundo de la comunicación. Hay otro rol, hay otro rol que expone mucho en las redes sociales y que sirve de inspiración hasta para las que no somos madres todavía. Y es el rol de madre. ¿Qué significa Ximena y Andrés? Andrew. Es Andrés en español. Sí, pero lo gringoleamos. Lo gringoleamos. Bueno, mis hijos para mí son mi motor. Realmente yo no fui de que esa joven de que soñó con casarse de blanco ni tener una familia de 10, nunca. Yo siempre fui muy enfocada a la parte profesional. Pero cuando llegó el momento de formar mi familia, claro, yo siempre decía, quería tener 2 hijos. En mi mente siempre estuvieron esos 2 hijos, una hembra y un varón. Yo hasta no sabía, eso lo programaste. Dios la bendijo también. Señores. No, y se programó y se organizó. Uno no puede también decirlo todo, pero sí, yo visualicé mis hijos. Yo, por ejemplo, la personalidad de mi hija, que yo la admiro mucho, porque ella es súper intensa como yo, un poco más. Pero ella es muy enfocada a sus metas, ella es líder. Y yo la imaginé. O sea, yo siento que ellos me eligieron a mí para ser su mamá y en verdad estoy muy agradecida porque aunque en los primeros años mi desarrollo profesional, Dios mío, ellos no estaban, en mi plan primero yo no estaba, pero después
pues sí vinieron a formar una parte muy importante de mis sueños, de mis metas y de mi futuro. Y hoy en día creo que todo lo que hago también lo hago pensando en el ejemplo que voy a dejar para mis hijos. Bien, o sea, hay mucho y hay tanto que contar y de verdad te admiramos todo lo que has logrado. Arleni es inspiración por donde quiera que tú la busques. Lo difícil, tiren fuego, olvídense. No, lo que tenemos que traerte de nuevo entonces para hablar un poquito más profundo. Hay otra cosa que ella hace mucho. Un popular opinion, porque Arleni es creadora de contenido. Sí, claro, porque hemos romantizado mucho la parte de ser líder de un negocio del sector de la belleza, pero ella sabe lo difícil que ha sido. Lo que tenemos que hacer, ha comentado varios tips de esos difíciles. Tú debes venir entonces para hablar exactamente de la parte empresarial, de la parte del servicio, de lo que se necesita para crecer y llegar y cuáles defectos tenemos como país, como en el caso de los jóvenes, de cuando emprenden, cuáles son esos problemas. Tenemos que hablarlo. Sin embargo, quiero que des un consejo a esas, principalmente mujeres, pero a esos emprendedores, a esas personas que están ahí, que pensarían cómo yo puedo, porque yo lo que tengo es un negocito en la marquesina de mi casa, cómo yo puedo. Sin embargo, tú sí le puedes decir que se puede. Bueno, yo creo que primero darle formalidad a las cosas, darle elegancia, trabajar la estética, trabajar mucho lo que el cliente recibe, trabajar su dinámica de servicio, tratar de estandarizar la mayor cantidad de procesos que se puedan estandarizar, apoyarse de la tecnología. A veces estamos muy reacios o muy resistentes, pero ya es una realidad. Hay cosas que nosotros no vamos a poder evitarlas, sino que tenemos que ir caminando con ellas. Y sobre todo tener la humildad de dejarse acompañar. A veces los emprendedores a todo le queremos poner nuestro sello, a todo le queremos poner nuestro letrero o nuestro nombre. Y que sea solo yo que lo hice, y solo yo. Y fui yo que lo creé. Pero a veces, la mayoría de los casos, me gusta mucho el ejemplo de Amazon, que Jeff Bezos tiene un 20% de Amazon. Y mira lo que es Amazon el día de hoy. Entonces yo te aseguro. O sea, que el ego, hay que bajarle al ego. Totalmente. En los negocios ni se puede tener ego, ni se puede poner el bienestar individual por encima del bienestar de la empresa. La empresa es un ente propio y por lo tanto tú tienes que, todo lo que hagas, hacerlo en bien de la empresa, no en el bien tuyo, porque si se destruye la empresa, te vas tú también. Te vas tú. Mira, muy buen consejo, definitivamente. Y Arleni sí sabe. Gracias, Arleni, por estar con nosotros. Sabe demasiado. De verdad que se te quiere extrañando mucho. A don Nelson, que yo sabía que me iba a tirar un fuego aquí, pero... No. Vamos a coordinar para volver y hablar empresarialmente, hablar de esos tips y esas él va cosas. a estar. No, y de él, por ejemplo, romantizar la maternidad y el liderazgo. A veces las mujeres creen que la vida es perfecta, que es un balance, es una agenda en la nevera. Hay días que tú le vas a tener que dar todo a tu trabajo, como hay días que tú vas a tener que cerrar la agenda laboral y darle todo a tus hijos, pero yo hablo mucho de eso, de no frustrarse con ese proceso, porque liderar empresas y ser mamá en este tiempo y mamá soltera no es fácil. No es fácil. Vamos a coordinar eso pronto, Mabel, entonces. Y es algo que ha sabido comunicar muy bien a través de las redes, y de verdad que he estado en grupos que de alguna manera u otra llega el ejemplo de Arleni como mujer empresaria, como líder. Te hablamos. O sea, que su ejemplo y su legado está dejando huellas. Y esas huellas muy positivas, porque nunca he escuchado hablar mal de ti. Qué bueno, que lo malo no, que lo malo no ha salido. Y tampoco me interesaría. Yo soy temperamental. Que puede ser malo para algunas personas, por ejemplo, para las mismas quizás colaboradoras. Que es muy fuerte. De que es pongo límites, pongo que límites, tengo carácter, a veces soy temperamental. Si no lo es, la cogen de relajo. Y no llegar a donde y no hubiese sido bella la industria que es hoy. De verdad que muy agradecida porque esté aquí, porque comparta su mensaje, su visión. Hay mucha gente que nos ve, que a veces uno no sabe, y esa historia que usted ha comentado, pues les sirve y les inspira. Así que gracias, de verdad que a sí. ustedes. Gracias, Arleni.